Prensa Radial, Noticias Planeta al Día, presentan Opinión Directa, el análisis a través del poder de la palabra. Continuamos con más información a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día. Vamos a hacer opinión sobre un tema que siempre lo hemos venido denunciando, como es el proyecto Regenerar, Pablo. Así es, Lindo, y vamos a analizarlo desde un punto de vista de la reclamación que se habla de incumplimientos en algunos rubros por parte de las partes que intervinieron en el proyecto Regenerar. Y esta obra que no sabemos hasta el día de hoy si está recibida al 100% por parte del gobierno municipal, o qué rubros están recibidos de este proyecto. Pero ya la empresa constructora reclama de incumplimientos por un valor cercano a los 8 millones de dólares. Y esta disputa de Regenerar mantiene alerta a los ciudadanos del Cantón Loja. ¿Por qué? Porque en caso de que estas reclamaciones vayan al tema judicial en la República del Ecuador, y en caso de no hacer efectiva una defensa del municipio hacia los contribuyentes, a lo mejor se tendrá que erogar valores que reclaman o que están en disputa el día de hoy. Son 8 millones de dólares, y que en caso de tener asidero la reclamación de la empresa, al pueblo de Loja le va a tocar pagar 8 millones de dólares. ¿Y esto por qué surge? Y están aún, como usted dice, Lindon, a tiempo los señores concejales del actual cabildo, en estos 10 meses que quedan de labor, el poder fiscalizar el proyecto Regenerar y generar incluso las líneas de este proceso de investigación y transmitirlas a los órganos de control. El por qué no se ha visualizado esta reclamación que está realizando dicha empresa. ¿Y por qué digo que al pueblo tiene que alertarnos? Y este es un deber del Cabildo de comenzar a procesar este control, esta fiscalización de por qué no se ha pagado estos recursos económicos tal cual lo detalla la empresa. Porque el proyecto Regenerar a lo mejor va a desnudar realidades incluso de materiales y de diseños en la forma de cómo se ejecutó el mismo, que a lo mejor se alejó de los parámetros establecidos en la planificación del diseño del proyecto Regenerar. Y como dice el adagio, el que es responsable, que asuma las responsabilidades de esta forma de cómo han venido gobernando al municipio del Cantón Loja. Los efectos, en caso de que esta reclamación prospere, los efectos van a ser negativos al contribuyente, porque tendrá que desembolsar los 275,000 habitantes esta deuda que está reclamando dicha empresa. Ya nos ha pasado, y de hecho hay reclamaciones que aún están pendientes, cerca de 20 millones, fotomultas, esto de 8 millones y otros rubros más que tranquilamente podrían estar superando la cifra de los 50 millones de dólares, todo por irresponsabilidades en el manejo del gobierno municipal. Irresponsabilidades que el pueblo va a tener que pagarlas, si es que la parte
de la seguridad jurídica del Estado determina esas líneas de responsabilidad. Pero yo creo que si hay o toca asumir estas deudas por la irresponsabilidad de algunos que ejecutaron o de una administración que ejecutó el proyecto Regenerar, yo creo que es necesario solicitar el juicio de repetición a dicho ex alcalde, directamente. Y el Cabildo tiene que hacer este control político y de fiscalización sin amilanarse ante cualquier situación que pueda venir desde un punto de vista del lenguaje político, Lindo. Pablo, dentro de lo que se puntualiza, bueno, nosotros desde el primer día hemos seguido de cerca lo que es la construcción del proyecto Regenerar. Desde que se levantó el fresado de la calle 24 de Mayo y José Antonio Eguiguren, desde allí comenzamos a seguir, y yo recuerdo unas palabras del ingeniero Alfonso Coronel Peña: hazle el seguimiento diario y te vas a preparar en lo que es ingeniería civil. Yo hice el seguimiento y en una de las particularidades, en pleno parque donde antes funcionaba la empresa TAME, el topógrafo estaba haciendo el levantamiento topográfico de sur a norte desde el puente de Tame hacia el Emiliano Ortega. ¿Y qué es lo que me llamó la atención del trabajo que realizaba el topógrafo? Es observar que en el suelo había una hoja de papel milimetrado. Y en esa hoja estaba unas líneas de diferentes colores. Y la pregunta que yo le formulaba: ¿qué significado tienen esas líneas? Dice, esos son los cambios en el levantamiento topográfico que tenemos que realizar para lo que será la construcción de Regenerar. ¿Y cuál es la línea que ustedes la están determinando para ser ya como la constructora de este proyecto? La línea azul es la nuestra. Las rojas son los cambios que realiza alcaldía. La café, la alcaldía, y así un sinnúmero de colores. ¿Y cuál es la que está autorizada? La verde es la que nos dice el alcalde que por allí comencemos a construir y dar viabilidad a este levantamiento topográfico. ¿Y es conveniente hacer esa ejecución de la línea verde? Imposible, pero como es orden de alcaldía, nosotros cumplimos. Desde allí comenzó a alterarse el proyecto Regenerar en la calle 24 de Mayo y avenida Emiliano Ortega, en la intersección del puente frente donde funcionaba Tame. Claro. Porque allí comenzaron los trabajos de Regenerar. Desde allí se ordenaba de alcaldía cambios al proyecto original de Regenerar. Sí. Por ejemplo, Lindon, y yo voy a hablar de una situación que observé también y que se la ve. En determinadas calles de la ciudad donde actuó este proyecto Regenerar o donde se ejecutó el proyecto Regenerar, en algunas calles el levantamiento topográfico, yo no sé si era técnico o años o décadas atrás, la gente que dijo por aquí se hace la calle no tenían topógrafo, que dudo mucho, porque desde el Imperio Romano ya viene esta línea de los topógrafos de ir delineando el territorio para ejecutar alguna obra, y creo que esa sabiduría no es que la dejaron únicamente allá, también la han de haber expandido a estos territorios o ciudades de América del Sur. Por ejemplo, en algunas calles el incremento de lo que o la vereda, la superficie de la vereda está por encima de los 15 a 20 centímetros de lo que es el umbral de una puerta. Y allí simplemente hicieron lo que les dio la gana. Y como era el proyecto que nadie podía reclamar ni decir nada, lo hicieron y allá
el propietario de un bien inmueble sabrá cómo él soluciona esos problemas. Incluso hay problemas en la cota del sistema de alcantarillado y pluvial. Exactamente, es que subieron 20 centímetros, Lindon. Usted recuerda en la calle de la intersección de La Colón y Emiliano Ortega, conjuntamente con el ingeniero Bolívar Loján, y coincidió que en ese momento cruzaban los concejales Yanine Cruz y el concejal Pepe Aponte, que observaron que un sistema de alcantarillado sanitario no coincidía con lo que era el trazado del proyecto Regenerar. Incluso allá hay una particularidad en la Imbabura y Emiliano Ortega, que el desfogue de ese alcantarillado cae al río. Lindon, yo tengo dudas, por eso digo que sea la fiscalización. Y para que usted no se dé cuenta, lo pintaron de verde a los tubos. Ah, sí. Pero a lo que quiero señalar, o sea, ¿cuál fue la motivación? O sea, mi inquietud como, a lo mejor una pregunta insulsa, diría o pueden decir algunos técnicos. O sea, ¿por qué de lo que era el umbral de la vereda para ingresar a su domicilio, antes de Regenerar, usted incluso en algunas calles tenía que levantar 10 centímetros una de sus extremidades para poder ingresar a su domicilio? En otras palabras, había lo que es el umbral que le llaman, de forma coloquial. Vino Regenerar, y esos 10 centímetros que usted tenía para ingresar a su domicilio, ahora usted tiene 10 a 15 centímetros, pero baja para ingresar. O sea, la vivienda quedó en la parte inferior y la vereda en la parte superior. Una buena cantidad de centímetros. Bueno, piensa mal y acierta. La empresa o el proyecto Regenerar retiró todos los tubos del sistema de alcantarillado antiguo. No. ¿O hicieron sobre eso el tendido de las redes de agua, de alcantarillado, de aguas lluvias y todo lo que estaba planificado dentro del proyecto? Entonces, posiblemente allí está la respuesta de que incrementaron el nivel unos 5 a 10 centímetros para poder ubicar la tubería nueva sin necesidad de retirar la antigua. Son dudas que tenemos. No ¿Por qué? retiraron. Porque retirar ese material tiene un costo económico. O retirar 10 centímetros de movimiento de tierras tiene un costo económico. En otras palabras, es el movimiento de tierra. Claro. Entonces, son dudas que tenemos. Y le dejo otra duda, Pablo y ciudadanía. Claro. Recuerda que en los primeros días, antes de que se cumplan los 45 días del primer tramo, que era en la avenida 24 de Mayo y José Antonio Eguiguren, porque se pusieron un plazo, 45 días por tramos. Ni se ajustaba el primer tramo porque llegó ya por la Emiliano Ortega y la avenida 10 de agosto, en el puente del Beatriz Cueva de Ayora. Creo que era el día 15 que se llegó. Ya. Sorpresa, renuncia el gerente de la UMAPAL, el ingeniero Patricio Castillo. ¿Por qué renunció? Hay una carta que la envió él, que nunca la transparentó a propósito de eso. Ponía una serie de reparos a lo que era el proyecto Regenerar. Claro. Entonces, esas dudas claro, quedan, Pablo. Y aparte de eso, Lindon, ya, por ejemplo, yo no sé si el Cabildo hizo alguna valoración del proyecto Regenerar en sus competencias que tienen como concejales. El único era el concejal Pepe Aponte que quedó para hacer ese reclamo. Sí, pero lo hacía, no fue diligente en su poder político que tenía. Porque él tranquilamente pudo haber obtenido, qué sé yo, a ver, diseño del asfalto. Señor, quiero saber el diseño del asfalto para las vías transversales. Las principales, sabemos que es otro diseño por la carga de los vehículos en lo que es la mesa de rodadura. El tipo de materiales, Lindon y ciudadanía. Por ejemplo, los tubos.
Los tubos que se utilizaron eran el diámetro de acuerdo al diseño del proyecto Regenerara. Porque habrán lindo en algunos sectores, y le voy a hablar. No solamente los tubos, Pablo. Por ejemplo, las personas que trabajaron como subcontratistas hacían un control de las volquetas que llegaban con el material pétreo. Primeramente, como me explicaba el ingeniero Hugo Salcedo, dice, claro, tú no sabes técnicamente estas partes. Para poner el tubo de agua potable de color azul, se abría una zanja y tiene que tener una profundidad, dicho tubo para ser colocado, un colchón. El colchón era de arena y de allí se va poniendo lo que es la tubería. Ahora, para la base y subbase es un componente de material pétreo adecuado para que no existan el día de mañana filtraciones ni hundimientos de la calzada. Ese material pétreo que está ubicado en la avenida Emiliano Ortega, 24 de mayo, en el primer componente le estoy hablando, no es el óptimo de acuerdo a los informes que daban los ingenieros de obra, y que en el momento que ponían su reparación de que ese material pétreo no es el adecuado, los cambiaban o les agradecían los servicios. Lindo, por ejemplo, en una calle de aquí de Loja, le manifestaba por qué no se veía cómo estaban poniendo los tubos. Y manifestábamos, y le preguntaba, le digo, ese tubito, le digo, que están poniendo, ¿de qué es? Es del alcantarillado. Un tubo pequeño, no era tan grande. Y ese otro tubo es de agua potable. Le digo, pero no está pequeño el tubo para dotación de agua potable de los que viven en esta cuadra. No, dices que así está el diseño, es el material que tienen que poner. Le digo, joven, le digo, ¿y qué pasaría si en esta cuadra, le digo, hablemos que en esta cuadra viven unas 1,000 a 1,500 personas, solo en esta cuadra, estamos hablando de 100 metros lineales. ¿Y qué pasaría si en un futuro llegan a vivir unas 2,000, 3,000, 4,000 o unas 5,000 personas en esta calle? Entonces él me queda viendo y dice, pero señor, imposible que vengan a vivir 10,000 personas aquí. Le digo, no, o sea, como está en este momento el paisaje arquitectónico y de viviendas, entre 1,500 personas son las que te estoy manifestando. Y si la ciudad demanda de vivienda y desaparecen este tipo de casas, y son edificios que se construyen aquí de unos 10 pisos o unos 15 pisos. Entonces allí dijo, este tubo no le va a abastecer de recurso hídrico para esta cuadra, porque está diseñado simplemente para el tipo de vivienda que tiene el día de hoy la calle. O sea, al proyecto Regenerar Lindon, no sé si lo proyectaron o simplemente mantuvieron la fisonomía de las viviendas tal cual están el día de hoy. Y por eso a lo mejor es esa forma de razonar de que las piedras y los muros viejos no pueden ser derribados por la situación de patrimonio cultural. Entonces, evaluar Regenerar por parte de los concejales el día de hoy, porque hay una reclamación de $8 millones. $8 millones puede servir para solucionar el problema del río Malacatos en lo que es la higiene del mismo, e incluso construir en la superficie de las márgenes del río un proyecto turístico y económico de gran envergadura, que incluso podría albergar el sistema de transportación urbana sobre dicha superficie. Son $8 millones, una cantidad muy apreciable de dinero para una ciudad. Pero prácticamente de ganar esta demanda,
estaríamos desembolsando 8 millones de dólares que no le van a servir a la ciudad de Loja para su prosperidad. Simplemente es quitarle recursos al contribuyente y pagar un error de gobernabilidad. Y así nos han construido la ciudad de Loja, con estos efectos o defectos de un gobernante. Defectos en la visualización. El problema de las baldosas de baño es muy serio en la ciudad de Loja. Gracias a Dios que creo no ha habido reclamación de algún ciudadano al municipio y pago de indemnizaciones por el peligro que representan las baldosas de baño. ¿Y todo por qué? No sabemos cuál fue el control de ese cabildo. Entonces, señores concejales, el día de hoy, ustedes sí pueden realizar este control. Esta investigación en un proceso de fiscalización, rubro por rubro, el valor económico y las características del producto. ¿Cuánto costó? ¿Por qué algunos materiales fueron incluso disminuidos su diámetro? ¿Con qué finalidad? Ese es el gran problema. Lindon y ciudadanía. Regenerar, a la parte de incidencia de regenerar, la condenaron a tener ese paisaje arquitectónico de infraestructuras de viviendas, porque simplemente en la parte interna los servicios de agua potable, de alcantarillado y de recolección de aguas pluviales o de aguas lluvias, a lo mejor no cumplen los estándares como para poder edificar en esa zona de incidencia infraestructuras de varios pisos que le dé una modernidad a la urbe lojana. Por lo que estamos aquí señalando, por la manipulación y la alteración del proyecto Regenerar originario. Y todo, a lo mejor porque alguien, es que hay una persona aquí en Loja que cree que lo que él piensa, eso se debe de hacer, porque es lo mejor que piensa. Y ya hemos observado que dicha visión ha sido de lo más grosera e incluso atrasa pueblo de la ciudad de Loja. Y no solamente ha sido en la ciudad de Loja estos problemas. Hay en otras latitudes del cantón que se construyeron obras y que por su mal diseño y ubicación geográfica en la ejecución de dichas obras, en la primera acrecentada se fueron llevando todas esas infraestructuras supuestamente construidas para el beneficio de esas parroquias. El retraso de Loja también obedece al tipo de obras que se han venido ejecutando a nombre del cantón, de la ciudad y a nombre del pueblo de este importante sitio de la provincia de Loja. ¿Y qué es lo que toca de aquí en adelante, Lindon? A lo mejor posiblemente a los ciudadanos y ciudadanía. Pagar la negligencia de gobernabilidad de un exalcalde. Pablo, permítame recordar lo que hacíamos la cobertura un 6 de mayo del 2016 sobre lo que puntualizamos, el tema de los topógrafos. Seguimos este recorrido de hoy, viernes 6 de mayo, viernes 6 de mayo. Equipo de topógrafos de la empresa Hidalgo se encuentran trabajando en lo que es posibles rediseños del plano inicial. Como ustedes están observando, el personal de topógrafos está haciendo las mediciones, contrastando los datos con el personal que está más en la parte norte haciendo lo que es las mediciones. Esto es lo que se puede observar durante la avenida Emiliano Ortega y la inicio de la avenida 24 de mayo. Aquí en este parque se construyó
una caja de revisión del sistema eléctrico que será la que le estará dando o la distribución de lo que sería todo el fluido eléctrico en este sector. Aquí, como ustedes pueden estar observando, es lo que ya se ha construido. Prácticamente la parte de la infraestructura de hormigón está concluida, la tubería de lo que es el desfogue posiblemente de las aguas servidas, como se está observando al fondo, ya va a ser colocado, también del sistema de agua potable, la tubería azul, y también lo que es ya la compactación de la base y subbase en este sector. Las veredas y el poste todavía no se ha terminado cuál va a ser lo que se esté realizando en este sector. Seguimos recorriendo este sector. Este era un reporte que lo hacíamos el 6 de mayo del 2016 sobre lo que se constituye el levantamiento topográfico de cómo era el rediseño del plano original de Regenerar. ¿Quién autorizó el rediseño? De acuerdo a la conversación en ese entonces el topógrafo decía, la línea verde es la orden de alcaldía. Como no me gusta por aquí, hagan el rediseño. Sin sustento técnico. Y esa es parte de la demanda que hace el consorcio Loja al municipio del Cantón Loja. Y así hay una serie de acciones que se tomaron a la ligera. Por ejemplo, cuando comenzó el segundo tramo en la avenida Eduardo Kingman y la Gonzanamá, comenzamos a registrar la memoria. Nosotros tenemos toda la memoria técnica de Regenerar, en video y en fotos. Y cuando se comenzó a intervenir en la calle Gonzanamá, observábamos ya que se estaban realizando los trabajos de sistema de ductos de telefonía y electricidad, el componente eléctrico. Pero llamó la atención un ducto, fibra óptica municipal. Inmediatamente, ¿quién autorizó la construcción de ese ducto? Así nos pusieron la orden de alcaldía que construyamos el ducto fibra óptica municipal. Yo recuerdo que lo denunciamos y testigo que observó de la construcción de ese ducto fue el concejal en ese entonces, el licenciado Víctor Samaniego. Porque si usted tiene el proyecto original y le incrementa otro más, tiene un costo. Claro, un costo económico tiene. ¿Quién asumió el costo del ducto de la fibra óptica municipal? Y eso nadie se dio cuenta de cómo era, por qué se construyó. Entonces, todo ese cambio original del proyecto Regenerar tiene que observarse. Las veredas eran de otro diseño. Los postes de luz, otro diseño. Incluso aquí en la calle Juan de Salinas. Las luminarias también eran otro diseño. En la calle Juan de Salinas, los postes y las luminarias eran de otra característica ornamental. Sino que venía la orden de alcaldía, porque así me gusta a mí, cámbiese. El tema de la puerta de la ciudad, señores, es muy preocupante. Y la memoria técnica de cómo están los tubos de alcantarillado, de aguas servidas, de pluviales, de agua potable, es un tejido que usted ni se imagina cómo lo puede descifrar. O si no, pregúntense, ¿por qué hay tanto tubo de color verde que salen por los muros del río Malacatos y el río Zamora y en la confluencia de los dos ríos en la puerta de la ciudad? ¿Por qué existen esos? Y están pintados de color verde para que se camuflen con la maleza en los ríos. Esa es la investigación que tenían que haber hecho, pero como en ese entonces había adaptares de incluso medios de comunicación que soterraron la realidad del proyecto Regenerar, Pablo. Claro, es que allí la comunicación no fue eficiente para la ciudad de Loja. Y además de eso, nunca socializaron el proyecto Regenerar. Es que nunca hicieron esa socialización. Por ejemplo,
Y yo no sé a quién se le ocurre que las calles debían de estar cerradas entre 3, 4 o 5 meses por meter unos 4 tubos. En otras latitudes, infraestructuras de gran envergadura, en pocas horas las edifican, pero con planificación. Acá, Lindon, lo que hubo es que la comunicación era controlada por parte de aquel alcalde. Claro, se frotó las manos y dijo: bienvenido sea esto, un proyecto que está ya financiado con tantos millones de dólares. Aquí está la bonanza de cómo ejecutarlo. Y póngale el pastel la cereza cereza al al pastel, póngale. Firman el contrato de Regenerar con cláusulas de confidencialidad que nunca se pudo conocer, Pablo. Exactamente, pónganle ultra secreto, como en los programas de los temas a nivel internacional de los ovnis. Pónganle ultra secreto y métanlo en una notaría donde nadie pueda acceder a ese documento. Y cuando comienzan a verse la ejecución, allí falló el cabildo, Lindo. Y el cabildo, a lo mejor, lo controlaba también el poder ejecutivo al cabildo. Y les ordenaba: ustedes no me hacen nada, sino van a tener las consecuencias mías. Esa es la historia política del proyecto Regenerar. Y la historia política es que el cabildo no cumplió su rol de observar lo que se estaba ejecutando en el centro de la ciudad de Loja. Al centro de la ciudad de Loja lo llevaron a una involución, y allí hay que ser mal pensados y a lo mejor se acierta. A lo mejor algún interés de urbanistas que podían vender terrenos a la periferia de la ciudad de Loja para hacer su agosto económico vendiendo edificaciones y vivienda. Pero al centro ya lo degradaron en ese nivel de cómo se ejecutó el proyecto Regenerar. Que dijeron que se prohíbe el no romper el asfalto durante ni sé cuántos años. A los meses siguientes ya comenzaron a romper el asfalto por los errores de ejecución de esa obra. Yo recuerdo, por eso digo, a mí me llama la atención y es algo sospechoso que a lo mejor con algún ingeniero se podría conversar. El incremento del nivel de la vereda con lo que es la grada de entrada de los domicilios de las viviendas antes de Regenerar. ¿Por qué subió? No sé cómo se llama, en la cota, no sé cómo se llama. La cota es. Ya. ¿Por qué subió la cota de la vereda entre 15 y 20 centímetros en algunos lados frente a lo que era el umbral para ingresar a un domicilio? El mejor ejemplo es la calle José Antonio Eguiguren desde la Bernardo Valdivieso hasta la Bolívar, en ese pequeño tramo. Uh-huh. Es el nivel de compactación de la base y subbase. Claro, no lo evidencian de que está con un nivel de la mesa de rodadura que no es el adecuado. No lo evidencian porque se ve el asfalto. Pero el mejor fiscalizador sí lo evidencia, que es la lluvia. La lluvia. Cuando hay lluvia, ustedes observen cómo está la mesa de rodadura. Es puro hundimiento en la calle José Antonio Eguiguren entre Bernardo Valdivieso y Bolívar. Por ejemplo, aquí donde estamos transmitiendo, Lindon, para ingresar a este domicilio hay usted tiene que levantar unos 10 a 15 centímetros el pie de su humanidad. ¿Para qué? Para poder ingresar al domicilio. Esa partecita de altura es como una defensa para el polvo y para el agua para que no ingrese a los domicilios. Y la pregunta es, ¿y en otros sitios de la urbe lojana es todo lo contrario? Al frente mismo. Claro. Al frente. Entonces, ¿qué pasó, Lindon? ¿Qué ocurrió? ¿Antiguamente hicieron mal las cosas? ¿O es que la técnica moderna
describía de que esto es de esta forma. Y cuando hicieron esa forma de ejecución de la obra, yo recuerdo en la calle Sosoranga, en donde tiene la vivienda el actual concejal Pablo Carrión, que el doctor Gonzaramá y Sucre. Que el doctor Carrión con esto debería de solicitar información. Y está el problema latente. Claro, e incluso reclamar reparaciones a la ejecución para evitar que esas viviendas puedan sufrir daños. Y de allí de esa calle hasta cerca de la calle, hablemos Cariamanga, Lourdes, sí, hasta la Lourdes sería y la Mercadillo. El problema está latente. Yo recuerdo que ni 10 días pasaron de lo que ya estuvo asfaltada la mesa de rodadura en la calle Lourdes y 18 de noviembre, se presentó una ni siquiera intensa precipitación pluvial y provocó la negación de un domicilio allí. No sabían cómo solucionar, porque ellos manifestaban que el sifón de la 18 de noviembre estaba más alto que los tubos. Por eso era que no había desfogue, sino que retornaba el agua. O sea, ingenieros con equipos modernos fallaron. ¿Y quién hizo el control de eso? Nadie preguntó el por qué se abrió esa calle cuando no pasaban ni 10 ni 15 días de inaugurada o puesto la carpeta asfáltica. Entonces el proyecto Regenerar tiene grandes problemas y grandes fallas en su ejecución en la ciudad de Loja. Y a lo mejor nos toque pagar 8 millones de dólares. Todo porque hubo una irresponsabilidad y negligencia de un alcalde que ejecutó el proyecto Regenerar. 8 millones más 20, en total serían casi más de unos 50 millones. 50 millones de dólares que a Loja le va a tocar desembolsar por algunos errores administrativos y negligencias administrativas de un alcalde. Y 50 millones de dólares, Lyndon, usted hace una obra monumental en las márgenes de los ríos Zamora, Malacatos y Jipiro, en lo que sería un corredor económico turístico de gran envergadura. Otro proyecto Regenerar, sí, usted. Sí. Bueno, yo apelo al actual cabildo. Aún tienen tiempo. Dedíquense a hacerle esta fiscalización al proyecto Regenerar. ¿De qué y por qué están reclamando 8 millones de dólares? Y a lo mejor allí puede saltar el problema de cuánto realmente costaron las baldosas de baño. Lyndon, si estas baldosas eran un excedente de producción de una fábrica que ya me han manifestado de que ya no existe en el escenario económico del Ecuador. Que no tenían ni marca, ni registro, ni la norma ISO, era un cartón limpio sin nomenclatura de información. No recuerdo exactamente el nombre, pero creo era Dolme o Dolman, es como era la fábrica. Pero si eran excedentes, Lyndon, esos le dicen, lleve 1 metro cuadrado de estas baldosas de baño y le damos 3 metros cuadrados gratis. Por eso es lo que digo, o sea, ¿cómo ingresó este producto? ¿Cómo lo están cobrando en las facturas de Regenerar al pueblo del Cantón Loja? Eso es lo que tienen que averiguar los señores concejales actuales. Bueno, porque las reformas al COTAD ya están vigentes. No es que esto le corresponde ya al próximo cabildo. Bien por la aclaración, Lyndon, en ese sentido. Tienen todavía 10 meses para hacer un control político y de fiscalización al proyecto Regenerar y averiguar por qué 8 millones están hablando. Y 8 millones que está asustando al pueblo del Cantón Loja. Lyndon, vamos a la pausa comercial.